Hoy vengo con un book tag muy especial porque está relacionado con una de mis lecturas actuales. De hecho, es un libro que me lleva acompañando durante todo el verano y no es otro que Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Así que cuando vi que Jan de Trotalibros había elaborado un book tag con premisas relacionadas con este gigante de la literatura, pues me dije, oye, vamos a ello, vamos a hacerlo, os voy a hablar de un montón de libros de los que no os había hablado hasta el momento. Y nada, espero que os guste. Bienvenidos al canal y al vídeo de hoy. Así que sin enrollarme más, allá voy. Empezamos por la primera premisa, que se refiere al gran protagonista del Quijote, a don Alonso Quijano, y que nos dice, libro con personaje inspirador. Y la verdad es que a mí el primer personaje que se me vino a la cabeza, una protagonista inolvidable y muy especial para mí, fue la protagonista de este libro, que está justamente editado por Trotalibros. Yo no sé qué especie de paralelismo establecía al escuchar a Jan hablar en el book tag de esta primera premisa, que se me vino a la cabeza. Este libro, Soledad, de la escritora Caterina Albert, que utilizaba el seudónimo de Víctor Català, y que es uno de los libros más representativos de la literatura catalana, publicado a principios del siglo XX, si no recuerdo mal, en el año 1905, y con una protagonista, Mila, como os decía, que para mí es muy inspiradora porque vamos viendo muy bien la evolución a lo largo del libro de su mundo interior. Es un libro que está descrito con una belleza maravillosa, en el que la naturaleza también es la auténtica protagonista junto con ella. Y bueno, imaginaos a una mujer que se ve obligada a irse a vivir con un marido insulso e indolente a un lugar en el que reina, tal y como el título nos dice, la soledad más absoluta, abrumada por las montañas, por lo escarpado del paisaje, por esa cadena montañosa tan imponente, por ese medio, por ese entorno salvaje, que va a hacer que su mundo interior, que está ahí como en ebullición, permanezca dormido hasta que conozca a otro personaje que va a hacer que todo resurja, o que por lo menos ella intente despertar todas las sensaciones y todo lo que tiene ahí guardado dentro. Así que bueno, tenéis que leerlo, de verdad es una delicia durante la lectura. Al final, a mí el final me dejó muy marcada, me dejó muy sorprendida, y en el final fue cuando me di verdaderamente cuenta de hasta dónde me había calado este personaje de Mila y lo que me gustó. Así que bueno, os lo dejo como una recomendación, de verdad que merece muchísimo la pena si no la habéis leído. Continuamos con la segunda premisa, que se titula Libro de caballerías. Libro en el que te gustaría vivir. La verdad es que esta es la premisa que me ha llevado más tiempo, porque he estado dándole vueltas y más vueltas y no tenía muy claro en qué libro me gustaría quedarme a vivir. Se me había venido también a la cabeza el de Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen, por esa sensación de pasear agradablemente por esa campiña inglesa leyendo un libro, bueno, en fin. Se me había venido esa a la cabeza, pero luego finalmente tampoco me terminó de convencer del todo, hasta que me acordé de un libro que leí, la verdad es que hace ya muchísimos años, pero lo recuerdo con mucho cariño. Tendría que volver a este libro y sobre todo a este autor, y no es otro que Italo Calvino y sus Ciudades Invisibles. Porque al final creo que es muy buena idea esto de ir imaginando ciudades imposibles y ciudades que son invisibles o que nos muestran aquello que nos negamos a ver muchas veces. Eso sí, plagados de metáforas y de... Tampoco son metáforas a lo mejor, pero como de ensoñaciones y de mundos oníricos imposibles, como os decía, porque a veces nos empeñamos, a mí sobre todo me pasa como lectora, en buscarle un sentido a todo y una explicación a todo. Y en el caso de este libro, no la hay, es simplemente dejarse llevar, dejarse embaucar por la imaginación tan apabullante y tan asombrosa que tenía Italo Calvino, y meterte de lleno en estos relatos tan fantásticos que Marco Polo se supone que es el que va contando a un emperador de los tártaros, que ahora mismo se me acaba de leer el nombre, pero creo que estaba por aquí, Kublai Khan, disculpad,
y al más puro estilo de las mil y una noches, pues dejarnos embelesar por todas estas narraciones de ciudades muy curiosas y extrañas, estrafalarias, bueno, como suele ocurrir con gran parte de la narrativa de Italo Calvino, que ya os digo que a mí me encanta y que tengo que seguir descubriendo porque creo que solo he leído este libro y Marco Baldo. Así que si tenéis alguna recomendación en concreto, El varón rampante creo que me va a gustar mucho, pero bueno, ahí lo tengo pendiente. El caso es que aquí pues vamos a ver ciudades muy pequeñitas que van creciendo continuamente, ciudades en las que siempre hay un diálogo entre personajes aparentemente contrapuestos que cuando mueren son reemplazados por otros iguales, o sea que al final nos va contando un poco los diferentes mundos, universos que hay en esta realidad, en esta vida tan loca que vivimos y de los que a lo mejor no somos muy conscientes. Desde luego es un libro que te lleva a pensar y a imaginar también, es como un gran impulsor de nuestra propia imaginación y es un libro que nos presenta pues diferentes posibilidades y diferentes ciudades en las que no estaría mal, a mí me gustaría mucho visitarlas por curiosear un poquito. Así que os dejo con esta recomendación en el caso de esta premisa. Seguimos con la premisa número 3 sobre Rocinante. Y en este caso tendremos que decir un libro que te enganchó tanto que leíste a galope tendido. Y de verdad que no es aposta, pero ha vuelto a coincidir en un libro de la editorial Trotalibros, que fue el primero que me vino a la cabeza. Sí que es verdad que ha habido otros que me he leído también, sobre todo clásicos, que me he leído prácticamente del tirón, o bueno, si han sido más largos, todo lo rápido que he podido porque me han tenido absolutamente enganchada, pero también quería traeros libros de los que no os haya estado avasallando en los vídeos anteriores y tenía que hablaros de Persecución de Tony Sala, que es el último libro editado en castellano de este autor y que es un libro que se sale bastante, la verdad, de lo que yo suelo leer, me sorprendió muchísimo y es que desde la primera página, bueno, es que también el inicio del libro, que seguramente que lo conocéis, creo que se ha leído en varias ocasiones, creo que Jan mismo tiene una reseña en la que habla un poco del principio, os dice, os lo tengo que leer un momentito solo. Salí con un hombre durante un año hasta que me enteré de que había a su mujer, él mismo me lo dijo. Hacía 10 años con un cuchillo y había pasado por la cárcel. No pude seguir escuchándolo. Lo acompañé hasta la puerta, le di su chaqueta, abrió y se marchó. Pero después de esto, decidí perseguirlo. Claro, ¿por qué? ¿Qué pasa aquí? O sea, ¿cómo se ha iniciado esa relación? ¿Qué tipo de relación mantenían? ¿Por qué lo persigue ahora ella como una loca? Bueno, de verdad que es una historia turbulenta, oscura, intensa, pero escrita de una forma tan envolvente, con un tratamiento de las sensaciones, de cómo se van sintiendo los personajes, tan perfecto, materializa aquello que normalmente es intangible, todo lo relacionado con las emociones, de una manera tan elegante, como con una soltura, que es maravilloso. Y la disección del mal, porque es que es el mal en estado puro lo que aparece en este libro y lo que vamos comprendiendo y viendo desde los diferentes puntos de vista de los personajes. Personajes, muchos de ellos que son desagradables, que son incómodos, pero da igual, porque es que te metes de lleno en el libro, necesitas saber, bueno, mirad, son, os lo voy a decir, un momento, 395 páginas. Pero que se leen a un ritmo vertiginoso, o al menos a mí me pasó eso. Ya os digo, creo que es muy interesante, hay mucha toxicidad también en las relaciones que hay entre unos personajes y otros, pero maravilloso, tengo que seguir leyendo a este autor, no sé por qué no lo he vuelto a leer. El otro libro que tiene, de hecho, editado Jan, también me lo han, bueno, Trotalibros, me lo han recomendado muchísimo. Os lo voy a dejar por aquí, los chicos. Y bueno, ya me decís qué libro habéis devorado vosotros y habéis leído a galope tendido. Yo me quedo sin duda con este. Pasamos de Rocinante a la dama enamorada, a todo lo que simboliza Dulcinea del Toboso, que es la protagonista de la cuarta premisa, en la que hablaremos de un libro por el que me batiría en duelo si alguien lo critica. Bueno, hay varios libros, todos los que os he ido hablando de mis libros favoritos, el vídeo que tenéis de los libros que me definen y bueno, otros en la batalla de clásicos también, y hay varios,
pero creo que no os había hablado hasta el momento, aunque sí del autor, de Hermann Hesse, no os había hablado de El lobo estepario. Me pongo muy nerviosa si alguien empieza a criticar este maravilloso libro complejo, exigente, sí, metafórico, a más no poder, onírico, simbólico, raro, todo lo que queráis, pero es un libro maravilloso en el que Hermann Hesse demuestra una vez más la facilidad que tiene para inmiscuirse en la mente del ser humano, para intentar darnos luz sobre la condición humana, sobre lo difíciles que somos, seres contradictorios y que nos sentimos en más de una ocasión, como le ocurrió en este caso al protagonista, a Harry Haller, lobos esteparios, solos, que no encajamos en esta sociedad. Harry Haller yo creo que es una especie de alter ego de Hermann Hesse, pero no solo de él, sino de cada uno de nosotros, porque hay momentos en los que de verdad que te sientes identificada, porque este personaje se vuelve un poco loco porque se rebela contra la norma establecida, una norma en la que todo se banaliza, en la que la cultura pierde valor, las normas son todas iguales o los elementos que hay, la realidad, los seres humanos están completamente estandarizados, se pierde la esencia. Bueno, es intensito y tiene sus momentos, tiene dosis de humor, tiene momentos oscuros, tiene momentos extravagantes, pero maravillosos, de verdad. Es un libro que a mí me pareció digno de una relectura. Hace tiempo que lo leí, yo creo que 2 o 3 años, y a ver, no es el libro que a lo mejor recomendaría para empezar con Hermann Hesse, porque está Siddhartha, por ejemplo, o incluso los relatos de Nulp, que es un personaje entrañable y que ya te adentra muy bien en el universo de Hermann Hesse y cuáles son los temas que más le obsesionan, como ocurre también, por ejemplo, en Narciso y Godmundo. Narciso y Godmundo yo creo que es la mezcla perfecta entre Siddhartha y lo que nos intenta transmitir con ese libro también precioso y el universo más enrevesado de El lobo estepario. Así que bueno, hay mucho Hermann Hesse por delante. A mí me queda el juego de que me lo han recomendado también muchísimo, pero ya os digo, por favor, no critiquéis delante de mí nunca a este lobo solitario, lobo estepario. Continuamos con la premisa número 5, Sancho Panza, personaje secundario favorito. De verdad que valga la redundancia, yo diría Sancho Panza. El protector del refranero español por experiencia, qué manera de controlar los refranes y de soltarlos en el momento adecuado, todos seguidos ahí en retahíla. Qué fidelidad, qué relación de amistad tan bonita, tan triste también, tan dura, tan especial, la de estos dos, la de Quijote y Sancho Panza. Pero bueno, ya os hablaré del Quijote y de Sancho Panza y de todo lo que estoy descubriendo y estoy disfrutando con esta lectura. Y me voy a quedar con otro de mis grandes autores favoritos, que es Galdós, el rey de los personajes secundarios por excelencia. Él en sus novelas siempre va a tener a un personaje protagonista o a algunos personajes protagonistas, pero todo un elenco de personajes, toda la variedad de tipos españoles de la época de la España decimonónica, por detrás, como telón de fondo y aportando una riqueza de matices, una manera de marcar el carácter distinto y fantástico y bien estructurado y construido de cada uno de los personajes, que de verdad es que era un maestro. Y en este caso, pues os voy a hablar, he traído a esta gran novela, Fortunata y Jacinta. Está claro que Fortunata y Jacinta son esenciales, son las grandes protagonistas de esta obra, pero ¿qué me decís de Estupiñá? Tenéis que leerlo para descubrirlo, de verdad. Estupiñá siempre con la palabra adecuada, con la forma perfecta de intervenir y de meterse, inmiscuirse en la vida de todos. Guillermina, qué fuerza, qué carácter. Mauricia la Dura, ya con el apodo os lo digo todo, qué momentos más divertidos me ha regalado este libro, de verdad. Es que los destacaría a todos. He empezado por Estupiñá, pero ya os digo, podría hablaros de cualquiera de los fantásticos personajes secundarios que componen Fortunata y Jacinta, esta gran obra de Benito Pérez Galdós.
Como quiero dedicarle más adelante, en algún momento, no sé cuándo podré, más atención a Fortunata y Jacinta o a la obra en general de Galdós, o por lo menos a los libros que yo he leído, pues no os voy a contar mucho más. Simplemente que si hablamos de personajes secundarios, para mí uno de los maestros es Galdós. Continuamos con la premisa número 6, que se refiere al yelmo de Mambrino. Bueno, todas estas premisas las explica muy bien Jan en su canal, que bueno, os lo voy a dejar el book tag original por abajo por la cajita, y de verdad que os invito a que lo veáis porque lo explica todo a la perfección, y a que leáis también el Quijote, aunque esto ya sea otra historia. El caso es que el yelmo de Mambrino, que tiene su aquel también, se refiere al elemento invulnerable de la literatura, que nos guste. Autor, nacionalidad, lugar, tema, estilo. Bueno, yo me voy a referir en este caso a una técnica narrativa, porque en cuanto a nacionalidad y autores he hablado también muchísimo. A mí me encanta la literatura española sobre todo, y soy bastante pesada, y de autores es que os he hablado ya, os he dado la tabarra mucho con los autores que más me gustan, pero con respecto a técnicas narrativas, para mí la invulnerable, la que más me gusta, la que me apasiona, y si me dices que está en un libro, ya lo dejo todo y voy a por él, es el monólogo interior. Y luego el flujo de conciencia. Según tengo entendido, corregidme si me equivoco, porque no lo he investigado todo lo que me habría gustado, el monólogo interior sí que mantiene, en cuanto al lenguaje, unas pautas más establecidas. A ver, el monólogo interior no es otra cosa que relatar el pensamiento. ¿Qué es lo que está pasando por la mente de los personajes? Meternos de lleno en su cabeza. Entonces está narrado en primera persona. Pero el monólogo sí que mantiene la ortografía, mantiene una arquitectura del lenguaje mejor cimentada, como el andamiaje es más consolidado. Y en el caso del flujo de conciencia, pues ya podemos asistir a más libertad, un poquito de más desorden, fragmentación, no nos preocupa tanto que todo lo referente al lenguaje esté correcto y esté bien. El caso es que sea como fuere, todo lo que tiene que ver en realidad con la psicología de los personajes en general a mí me apasiona. Por eso me encanta Dostoyevsky, entre otros, o Miguel de Unamuno, que bueno, él lo lleva ya a otros extremos más relacionados también con la filosofía, sobre todo con el existencialismo, pero hay obras y hay novelas en las que el monólogo interior es el eje conductor y que a mí me encantan y me definen muchísimo. Virginia Woolf con Las olas, porque ahora ya encima, si lo que haces es entremezclar el monólogo interior de distintos personajes y ya apague y vámonos, y lo que haces es narrar el ir y devenir de sus vidas al ritmo de las olas y con un lenguaje poético y un lirismo. Bueno, en fin, ¿qué os voy a decir de Las olas y de Virginia Woolf en general? Porque el monólogo interior de la señora Dalloway es también una obra de arte, es maravillosa, un libro que también quiero releer. Hay muchos libros que quiero releer y cuando me pongo a repasarlos, la verdad que voy haciendo, recapitulando, y voy haciendo acopio de más pendientes que tengo también de releer. Pero el caso es que Arthur Schnitzler, por ejemplo, con la señorita Els, que fue de los primeros que ya fueron dando forma a ese monólogo interior, creo que también nos muestra la facilidad que tiene, pero eso desde un punto de vista más introductorio, más inicial, para adentrarse en el mundo, ya no solo ellos de adentrarse en el mundo interior, en la psicología y en la mente de sus personajes, sino de cómo trasladas eso al lector para que también te haga completamente partícipe y también sientas lo que están pensando los personajes y te vaya llevando de la mano y te vayan atrapando de esa manera. Es maravilloso. Y luego ya no hablemos del flujo de conciencia o de la narración en la que ya no hay ningún punto y seguido y todo se va narrando de sopetón. Y bueno, en fin. Son libros maravillosos. Todo debería dedicar también algún vídeo al monólogo interior, a los libros que he leído que utilizan esta técnica narrativa y que a mí me encantan. Comentadme si os interesa, porque allá voy de cabeza. Y recomendadme también, por favor, libros en los que el monólogo interior sea el recurso. Y nada más, aquí dejo esta premisa porque si no me enrollo demasiado. Y pasamos a la siguiente. ¿Qué sería? Tengo por aquí mi libretilla, que también vengo hoy súper de trotalibros total, con mi libreta de trotalibros. La séptima dice, Aventura Molinos de Viento. Qué maravillosa es esta aventura y qué breve y qué cortita de verdad es en el libro. Yo la recordaba de la primera lectura más larga, más extensa, pero bueno. El caso es que es cortita y en este caso sería un libro breve que te haya dejado huella.
En este caso me voy a repetir y voy a hablar otra vez de Miguel de Unamuno y de San Manuel Bueno Mártir. A mí me impactó muchísimo este libro cuando lo leí, es muy breve, en esta edición se acompaña de cómo se hace una novela. Y qué deciros de San Manuel, de esa historia tan cortita pero tan profunda, tan llena de reflexiones, de simbolismo, todo lo que aparece en esta historia que nos narra Ángela, que va a ser el personaje encargado de hacernos llegar lo que le ocurre a Manuel, cuál es la historia de este Manuel, de este párroco que está completamente entregado a sus feligreses, a toda la población, se sacrifica, está completamente convencido de que siempre va a ser recordado o va a ser creído por sus actos, no por las palabras. Las palabras, al fin y al cabo, se las lleva el viento y él está dispuesto a renunciar a lo que verdaderamente siente con tal de mantener esa estabilidad, ese equilibrio y esa paz que lleva la fe aparejada y que mantiene la buena convivencia de este pueblecito ficticio al que nos lleva Miguel de Unamuno. Es precioso. Miguel de Unamuno siempre te invita a dialogar con él, a que te plantees un sinfín de interrogantes. Aquí todo tiene un significado, la montaña, la nieve, el lago, cada personaje además está directamente vinculado con un sentimiento o con un elemento en el que él se quiere detener, con la duda, con la fe ciega, con la infelicidad, con la soledad. Es para leer y releer, la verdad, y es para tener muy en cuenta este libro tan pequeño pero tan potente, tan poderoso a la hora de revolvernos por dentro como lectores y como personas. Es un libro muy humano también y bueno, pues siento haberme repetido. Para compensar un poquito y muy rápidamente, bueno, para compensar no sé yo, porque si pesada soy con Miguel de Unamuno, pesada soy también con Rosa Chacel. Pero es que me quedan 2 o 3 cuentos de esta antología que es muy breve y no quiero que se acabe, porque leer a Rosa Chacel es maravilloso, es una delicia y todo te impacta. Los cuentos te impactan también muchísimo, son muy exigentes también, tienes que estar muy concentrada, porque la trama y lo que ocurre, la acción no importa, lo que importa es cómo te lo cuenta ella y lo que te va contando son detalles, son ensoñaciones en algunos casos, reflexiones en la mayoría de sus personajes, cómo lo van viendo ellos todo, pero ven detalles que suelen pasar completamente desapercibidos y en los que aquí se detiene con una facilidad para trabajar el lenguaje, con un manejo del vocabulario, de verdad, espectacular. Así que bueno, cuentos y relatos breves de Unamuno y Rosa Chacel que me impactan muchísimo siempre. Continuamos con la 8ª premisa referida a la aventura de los batanes, que en este caso es un libro del que esperabas mucho, pero que te decepcionó. Bueno, he tenido varios abandonos de los que os he ido hablando, libros al fin y al cabo con lo que tampoco estaba muy segura. Pero en el caso de este me dolió mucho más porque se trata de un libro de Dostoyevsky. No sé si, creo que ha sido a través de mi perfil de Instagram donde más os he hablado de este batacazo y de este libro, pero no recuerdo si en algún vídeo también del canal llegué a comentarlo. Se trata del Eterno Marido. Es breve. Yo no sé qué tenía pensado encontrarme en este libro, en esta historia entre 2 amigos que el amante y el marido, que bueno, tienen una relación de amistad bastante peculiar, porque claro, juegan un papel, tienen un rol delicado y complicado, cuanto menos, pero el caso es que empieza bien, no hay que quitarle que el nivel de introspección psicológica sigue siendo impecable, el protagonista nos mete de lleno en su cabeza y está muy bien construido a nivel psicológico, como os digo, pero luego hacia la mitad del libro adopta unos derroteros y una temática que no sé, siento como que hace aguas, que cojea, que la idea no estaba madurada del todo, o que intenta hacer algo que finalmente
no sale, o bueno, más bien que a mí simplemente pues no me ha encajado, no me ha gustado, que de manera subjetiva pues no ha sido lo que yo me esperaba y me ha terminado decepcionando muchísimo. Así que bueno, un libro del que me esperaba mucho y que finalmente pues no fue oro todo lo que en mi cabeza relucía en un primer momento. Vamos ya con la penúltima premisa, que dice: discurso de las armas y las letras. Libro en el que aparezca una afición tuya. Y en este caso, una afición que es bastante reciente, porque bueno, había pensado en el tema del dibujo y la pintura y demás, pero pensé también en las plantas y la naturaleza, pero sobre todo las flores y las plantas, que es lo que últimamente más me obsesiona. Y me vino a la cabeza irremediablemente este libro de Elisabeth von Arnim, Elisabeth y su jardín alemán, que es muy breve y que es tan divertido. De verdad, yo lo pasé tan bien con este libro, que muestra la maestría de esta autora del siglo XIX, de finales del XIX. Este libro se publicó en 1898 para criticar a la sociedad de la época, con una elegancia tan pícara, tan astuta. Es muy inteligente a la hora de lanzar dardos, no tiene pelos en la lengua ninguno. Es un libro que destila mucho optimismo, muy al contrario de otros libros o de otros registros que utiliza en novelas como Vera, que ya estamos hablando de una historia diferente, o Expiación. Bueno, Expiación también tiene mucho de esto que os decía, de este sarcasmo, de esta ironía, de esta crítica de la sociedad, pero con otra historia totalmente distinta. Aquí nos encontramos con un relato que es autobiográfico, que nos habla de ella misma, de una pasión por las plantas, aunque ella tenía bastante más ayuda que yo para cuidar su jardín, y bueno, su jardín era algo impresionante, nada comparable con las plantitas que yo tengo en casa, pero bueno, compartimos afición y me encanta, de verdad, lo recomiendo siempre, es una autora a la que siempre voy a recomendar y sobre todo para leer algo hábil, ágil y mordaz, pues Elisabeth y su jardín alemán yo creo que es una opción estupenda. Y ya llegamos a la última premisa, que nos dice: Caballero de la Luna, libro que te derrotó. Bueno, le he estado dando también bastantes vueltas y finalmente el libro que me derrotó por completo, porque de verdad que lo intenté, y el caso es que para mí se había quedado en un hasta luego, se había quedado como en stand-by. Dije, bueno, lo voy a abandonar por el momento, pero seguramente que va a ser un libro que con el paso del tiempo voy a querer volver a leer y voy a retomar. Pero cada vez me siento más alejada de él y cada vez siento eso que yo creía más lejos de la realidad. Se trata del libro de la almohada, de Shea Shonagon. Perdón, desde nada, porque sé que hay gente a la que le encanta, es un clásico de la literatura universal. Es un libro que se escribió en el año 1000 y que es fundamental para adentrarse en ese Japón, en la corte y en toda esa sociedad japonesa, la alta sociedad japonesa, con un tono privado, porque al fin y al cabo es un diario íntimo en el que la autora vuelca sus reflexiones, vuelca sus pensamientos, no con la intención de ser leída en un primer momento, sino simplemente como algo para ella, pero finalmente, pues como decía, se ha convertido en uno de los libros más leídos también en Occidente. Y en mi caso, os tengo que decir que llegué a la mitad, llegué, luego volví atrás, en fin, tuve ahí, como os decía, varios intentos, por eso me quedo con esa sensación de absoluta derrota, porque puse todo lo que pude de mi parte y más, pero finalmente no lo pude terminar. Y la verdad es que no sé por qué, no sé si fue el momento, recuerdo que lo leí para un marzo asiático hace ya un par de años, o no sé lo que me pasó, o fue por el tipo de, pues por ser así más fragmentado, o un diario, eso que a mí los diarios me gustan mucho, pero ya os digo, no sé qué pasó, que me derrotó. Así que, bueno, contadme si lo habéis leído, cuál fue alguno de los otros libros que os derrotaron, porque yo, bueno, poco más os puedo contar de él, porque además es que he borrado por completo los pocos recuerdos que me quedasen del libro. Sí que recuerdo la importancia, que eso sí que me gustó, de lo popular, de cómo las tradiciones, los ritos, los relatos populares, los cuentos, las leyendas, todo eso iba impregnando la vida cotidiana, el día a día.
Pero más allá de esto, pues poco más os puedo decir. Simplemente que me encantaría conocer vuestras opciones o vuestras respuestas a algunas de estas premisas, que me digáis también si habéis leído estos libros, cuáles me recomendaríais teniendo en cuenta todo lo que os he hablado. Y nada, que muchísimas gracias por estar siempre ahí, por el apoyo y que nos vemos muy prontito en el próximo vídeo. ¡Chao!